o la época a partir de la Reforma. Ahorita vamos a ver dónde podemos ubicar, según la historia, este tiempo. Y sus cadáveres, dice, dice, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Vamos a ver qué es este tormento, qué significa esta ciudad. Vamos a ver cuándo sale esta bestia y los vence y los mata. Luego dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Elohim, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto. Otra vez, ¿qué simboliza eso? ¿Recuerdan? Una conmoción de los pueblos, una conmoción de las muchedumbres. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Una ciudad, podríamos hablar de un grupo de personas, y una 10ª parte que se derrumbó por el terremoto. ¿Qué podríamos decir? Dice, la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres. El 7, ¿qué simboliza? Algo perfecto, ¿verdad? Esos hombres pueden sugerir que a raíz de todo eso, almas fueron juzgadas, un número en el sentido de un juicio perfecto, y a raíz de todos esos acontecimientos, muchas almas fueron cortadas, fueron enviadas justamente al abismo. Y los demás se aterrorizaron. ¿Y qué dijeron? Y dieron gloria al Elohim del cielo. Ojo, el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. ¿Para quiénes son los ayes, dijimos? Para los pueblos, para los gentiles, para las naciones, para los incrédulos. Entonces aquí vamos a ver cuándo fue ese momento. Hay un dato en la historia que dentro de la interpretación histórica pudiésemos ubicarlo. Primero tenemos que definir el tiempo de su profecía. ¿Cuánto tiempo fue? No, 3 años y medio fue el tiempo cuando los mata, y están sus cadáveres 3 años y medio en la plaza. ¿Ah? ¿Cuánto fue el tiempo de su profecía? 3 años y medio se dice, el tiempo de su profecía. A ver, 42 meses. Ok, es diferente a decir 3 años y medio. Cuando dice 3 años y medio está hablando de años literales, pero cuando dice 42 meses o 1200, o cuando habla de días, los meses tenemos que traducirlos a días. Ok, y los días proféticamente tenemos que pasarlos a años. Ok, ahora, si vamos a la historia y empezamos a examinar qué ocurrió, y cuándo ocurrió y por qué ocurrió, y vemos esos datos, en este caso los 3 años y medio nos hablan de un tiempo de físicos, 3 años y medio, según la historia que vamos a ver ahorita. Y los 42 meses traducidos a días y pasados a años, ¿cuánto nos dan? 1260 años. Y estamos viendo que esos 1260 años pudiesen ser, si nos ubicamos en los sucesos que vamos a ver ahorita, pudiesen ser en la época del oscurantismo. Y si vamos al mensaje de las congregaciones, ¿cuál fue la época que vivió en la época del oscurantismo? ¿Qué iglesia fue? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue la primera? Éfeso. ¿Qué significa? Deseable. Fue en la época de los apóstoles. ¿Cuál es la que sigue? ¿Ah? Esmirna. ¿Qué significa? Mirra, ¿verdad? ¿Y cuál fue su época? Tribulación, muerte, ¿verdad? Mirra significa el sufrimiento. Fue la época posterior a los apóstoles, antes de que apareciera Constantino. Después, ¿cuál viene? Pérgamo, de la época de Constantino hasta que aparece el papado. Empieza el sincretismo y empieza la apostasía. ¿Y cuál es la que sigue? Tiatira es en la época de que comienza el papado hasta que concluye.
Pero vimos que esta época, en realidad, que son, si vamos a la historia, vemos que cuántos años son aproximadamente. En realidad podría encajar con el mismo año que predican los dos testigos, 1260 años, desde la época del papado que comienza hasta la época de la Reforma, cuando concluye este periodo largo en donde hay oscurantismo, claro que sí, pero también el mensaje del reino de los cielos se sigue extendiendo hasta que hay una contraoposición. Hay una oposición fuerte por parte justamente de ¿quién? Del Papa, cuando sale, ¿quién sale del abismo? La bestia, ¿ok? Entonces, si vemos que este tiempo de los testigos es parecido a Tiatira y lo relacionamos, vemos que es en la época del oscurantismo y hasta podemos ver que ese tiempo es un tiempo en donde se predicó la palabra, ¿ok? Se estuvo predicando la palabra libremente. Las persecuciones quedaron atrás y las persecuciones venían mucho más adelante. ¿Recuerdan cuál fue la primera persecución fuerte después de la época del oscurantismo? El famoso día de San Bartolomé. Ahí comienza una persecución que no tiene tampoco medidas, pero en la época del oscurantismo vemos un tiempo en donde los testigos, y vamos a ver en Zacarías, o bueno, ya vimos en Zacarías, ¿quiénes eran los dos testigos? ¿Recuerdan? Dice los dos olivos son los dos testigos, y son los dos candelebros, o los dos menorot, que están ¿en dónde? Delante del Eterno. ¿Quiénes son? Ya vimos. ¿Quién es el testigo fiel? Yeshua, ¿verdad? Y luego dice Isaías a la ley y al testimonio, que es ¿qué? La misma Torah, ¿verdad? Entonces vemos que Yeshua es un testigo y la Torah es otro testigo, ¿ok? Ese podía ser aquello que obviamente en la interpretación futurista se interpreta como dos testigos, como literalmente como dos personas, dos profetas que salen y profetizan 3 años y medio y todo eso. Pero según la historia, en la interpretación histórica, vemos que esos testigos están posicionados en esta época. Ahora vamos a ver qué ocurrió. Los dos testigos aparecen enseguida de que el segundo ángel fuerte desciende con la palabra del Eterno, que es la Torah, y el mensaje del reino de los cielos por medio de Yeshua. Cuando se dice que es necesario que profetices otra vez, se trata de un mensaje igual a las de Aquejilot, un mensaje de Teshuvah, un mensaje diferente de las revelaciones de los sellos y de las trompetas y de las copas de la ira. El mensaje de los testigos está vinculado con la profecía o la predicación de la palabra y el mensaje de salvación. Esto lo hacen los dos testigos. Ahora aquí se habla del segundo ay. Los ayes son juicios para los incrédulos. El primer ay lo vimos en el capítulo 9 y estuvo relacionado con la época de las cruzadas y las guerras entre árabes y el papado, y este ay está relacionado con guerras de la libertad en la época del iluminismo francés. Y si nos vamos a la historia se van a sorprender. Con la revolución francesa y todo lo que le rodea, hubo muertes, hubo persecuciones, pero eso ¿para quiénes? Para los incrédulos solamente. Ahí viene el siguiente ay, y esto por consecuencia y por juicio de que las naciones rechazaron el mensaje de Yeshua, el mensaje de la Torah. ¿Quiénes son los dos testigos? Dice Zacarías: entonces hablé y le dije, ¿qué son estos dos olivos? A la derecha y a la izquierda del candelabro. Hablé por segunda vez y dije, ¿qué son las dos ramas del olivo que están junto a los dos tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué son estos? Y yo dije, no, Señor mío. Entonces él dijo, estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. ¿Quién es lo único que está al lado de? Ya vimos que no son los 4 seres vivientes ni los 24 que están al lado. ¿Quiénes son? Tampoco es Miguel ni Gabriel ni, ¿verdad? No son los arcángeles, sino que es primeramente qué fue lo que entregó, obviamente primero qué fue lo que emanó el Eterno, Yeshua, y a la vez la Torah. ¿Recuerdan que ayer hablamos de la importancia de la Torah? Cuando el Eterno entrega la Torah, ¿verdad? Tan importante que es la Torah, porque ¿qué fue desde el principio? Un testimonio, no solamente para Israel, sino para todas las naciones. Ahí está mi Torah. Recuerdan que vimos que hicimos un comentario del Midrash, que decían los ángeles, ¿cómo es que le vas a entregar tu Torah a estos hombres?
¿verdad? No la van a saber usar, la van a profanar y van a hacer cualquier cosa. Entonces el Eterno ve al hombre y dice, yo le voy a entregar la Torah porque yo sé que eso va a ser lo que va a hablar de mí. Y además después es enviado obviamente el Mesías. Ok, es una forma alegórica, son los dos olivos, por eso el escudo de Israel, vean ese que tenemos ahí, tiene dos olivos. Y están hablando también de quién, de las dos casas de Israel, pero está hablando justamente del Mesías y de la Torah. Ok, y aquí están los dos menorot, o candeleros o candelabros, según la traducción. Apocalipsis 1.5 dice, y de Yeshua, ¿quién? El testigo fiel. La misma escritura nos dice quién es el testigo. Obviamente que en la interpretación futurista se está pensando en que puede ser Moisés o puede ser Elías, y bueno, es algo que es lógico de tratar de averiguar, pensando en que quién murió, quién no murió y todo eso, ¿verdad? Pero la misma escritura nos dice quién es el testigo fiel. Ahí está Yeshua, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Y qué dice Juan 5:39? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas ¿qué dice? Son las que ¿qué? Dan testimonio. Ese es ser un testigo. ¿Qué les parece? La misma escritura nos dice quiénes son los testigos. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Cuál es el testimonio? El que está respaldado por la ley, por la Torah. ¿Ok? Entonces, la misma escritura nos dice que los testigos, tal parece que son, uno es el Mesías y otro es la Torah. ¿Cuándo fue el ataque? Ahora vamos a ver esto. La escritura nos dice que los dos testigos predicaron durante 1260 días. Estos son años. El mismo tiempo que los gentiles pisarían la ciudad santa, 42 meses, que son 1260 días, años. Recordemos que este tiempo es lo mismo que tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y es el tiempo en donde los creyentes predicaron y extendieron el mensaje del reino de los cielos a todo el mundo. Una vez que el mensaje fue dado, el ataque llegó, pero veamos cuándo fue esto. Ahora, eso es importante en la historia, porque en la historia vemos sucesos importantes que están ocurriendo desde hace 1930 años, ¿verdad? Es decir, del año 70 para acá. Bueno, 1940 años ya, porque estamos en 2010. Y vemos diferentes aspectos, primero imperiales, luego de la época de los pueblos que salen del Imperio Romano. Después vemos esta época del oscurantismo y el gobierno papal y con poca fuerza. Después vemos el gran cisma, después vemos la reforma y vienen las revoluciones. ¿Recuerdas de la Revolución Francesa? Todo eso, las revoluciones, la conquista o el descubrimiento de América, entre comillas, y etcétera. Todos esos eventos en realidad marcan eventos importantes para la profecía. Y vamos a un evento muy importante. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Si recorremos la línea del tiempo, en este evento, a la par con los sellos, las trompetas, las bestias del abismo y el mensaje de las Kehilot, llegamos a la fecha de 1798, finales del siglo XVIII, en donde los creyentes ya están en situaciones difíciles, la apostasía ya ha entrado a la fe y la bestia ya ha salido del abismo. Y ahora vemos el ataque a los dos testigos, que son la Torah y Yeshua. Luego de la lucha de poderes imperialistas, Satanás ataca con una diferente estrategia. Esto es por medio de la razón y el conocimiento. Si Satanás ya ve que no puede acabar con las personas, ¿cuál es otra estrategia? Ya no voy a derramar sangre. Ya se acabó la sangre, ya se acabó las persecuciones, ya se acabó